Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos una vez más al programa Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Este es un programa que se emite desde Bogotá bajo el auspicio de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Es un programa dirigido para apoyar, ayudar a nuestros hermanos que luchan con todos los temas de pecado y moralidad sexual. Estamos aquí entonces presto para apoyar, para ayudarlos a todos. Estamos con el pastor Alexander León, con el hermano pastor Ronnie Fallas, y esta vez estaremos con nuestro hermano el pastor Adrián Pasarelli. El programa de hoy que estaremos emitiendo es con un tema muy importante, muy especial. Hoy vamos a tratar acerca de la pureza sexual en el matrimonio. La pureza sexual en el matrimonio. Es un tema muy relevante para nuestros días. Sabemos que el pecado de la inmoralidad sexual es un pecado que permea nuestra sociedad y en esto no es ajeno a la Iglesia de Cristo. Así que es muy importante que como creyentes tengamos los fundamentos bíblicos para poder luchar, batallar contra los pecados de inmoralidad sexual. Así que el tema de hoy entonces estará en el marco de la pureza sexual en el matrimonio. Bueno, hermano, este es un programa bien especial. Sabemos los que somos mentores en el ministerio Liberando a los Cautivos, la cantidad de gente que llega a este ministerio pidiendo ayuda, y muchos de estas personas, hombres en particular, que son los que nosotros atendemos y mentoreamos, llegan con problemas de inmoralidad sexual, y muchos de ellos son casados, muchos de ellos tienen pareja, y esta es una situación que afecta el matrimonio, que afecta el hogar. Entonces, este tema viene a ser relevante precisamente por eso. Entonces, hermano Adrián, quisiera empezar hablando que pudiéramos pues hablar acerca del matrimonio como tal, desde el punto de vista de los fundamentos, de los fundamentos bíblicos sobre el tema como tal del matrimonio. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos para la sexualidad en el matrimonio, hermano Adrián? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Franklin. Decía primeramente que es muy relevante este tema en muchos casos que sabemos y escuchamos, ¿verdad?, de personas que buscan ayuda y aconsejamiento en esta área, y realmente necesitamos la guía de la palabra de Dios, ¿verdad?, como nosotros decimos, para poder tener una orientación clara respecto de lo que Dios dice y cómo debemos conducirnos. Y la base es empezar por un entendimiento correcto de lo que es el matrimonio a la luz de la Biblia, ¿no? Y quizás tenemos que ir al Génesis, cuando dice allí en Génesis capítulo 2, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Creo que hay que entender de que esa unión en una sola carne obviamente incluye la unión sexual. Entonces la sexualidad es una parte vital en el matrimonio, pero abarca también numerosas áreas, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que conforma un matrimonio, y la sexualidad es una de esas áreas. Y tenemos que pensar en qué importante es que esta pareja obviamente se ame, ¿no? Y que deseen compartir juntos la vida, y seguramente Dios va a traer allí el fruto de ese amor, van a venir hijos, y va a haber muchas cosas que tengan que compartir, que conforman todo lo que es un matrimonio, ¿verdad? Pero como he dicho, no puede evitarse considerar este tema de la sexualidad, y que es de tanto tropiezo en numerosos casos, ¿verdad?, trayendo tanto dolor y tanto conflicto al matrimonio, aún en las personas solteras, pero también ya con unas consecuencias quizás mayores en las casadas, porque cuando hablamos de inmoralidad sexual estamos pensando también de que allí se está
quebrantando de algún modo el pacto, ¿verdad? Que uno hizo de amar a una persona el día en que la tomó, el hombre tomó por esposa a la mujer, y entonces si hay inmoralidad, allí se está violentando ese pacto, lo mismo la mujer para con el hombre. Por eso es tan relevante, ¿verdad? Y necesitamos tanto de los principios de la palabra de Dios. No sé si eso responde mi pregunta, Claro, claro, claro. Francis. Claro que sí, hermano. Sabemos que el matrimonio es un diseño de Dios y como tal debemos tomarlo así. Evidentemente, hoy en día, y esto se ve mucho en el mundo, ¿no? Un par de novios decide contraer matrimonios y básicamente lo que hay en mente de estas personas siempre es, bueno, voy a ser feliz, voy a lograr lo que tanto anhelé. Y muchas de las personas están pensando cómo esta otra persona me va a hacer feliz a mí. O sea, de qué manera esta persona me va a hacer feliz a mí. Entonces, es probable que la mujer esté pensando, bueno, es que él es responsable, él es acentoso, él es trabajador. Y digamos que en esa declaración lo que está diciendo es cómo esta persona me puede satisfacer a mí. Y por su parte el hombre podría estar pensando, es que ella es bonita, ella es tranquila, es una mujer bella, es una mujer esbelta, es una mujer trabajadora, lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista hay un enfoque, digo yo, es un enfoque egoísta, errado, porque el fundamento no está puesto en eh, dar, servir al otro, sino cómo hago para obtener mi propio beneficio. Desde ese mismo principio, desde ese mismo momento en que se van a casar. No sé usted cómo lo ve, hermano. Sí, efectivamente, lo que usted dice, Franklin, es correcto, y eso pasa en todas las áreas. Siempre hay, creo que de una forma natural, Dios pone una atracción y un deleite en las características que se ven en la otra persona. Sin embargo, cuando el enfoque es muy centrado en uno mismo, después, evidentemente, eso es confrontado tanto por la experiencia como por el concepto bíblico, ¿verdad? Donde nuestro enfoque tiene que ser que queremos servir a la otra persona, que queremos amarle, ¿verdad? De una manera incondicional, no sacando cuenta, ¿verdad? Si lo que me da yo se lo devuelvo, sino que queremos manifestar y el amor de Dios en nosotros, bueno, visto desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Y de un matrimonio cristiano, no es tanto centrado en uno mismo, sino centrado en la otra persona. Y este mismo concepto tiene que abarcar en la sexualidad, porque, bueno, con la gran influencia en este mundo, ¿verdad? Tan sexualizado, por así decirlo, más la propia carnalidad humana natural, hay una tendencia a ser egoístas y a buscar la sexualidad para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Entonces, creo que es ahí donde se distorsiona el patrón original de Dios. Claro, y podemos entender esto cuando vamos a la palabra de Dios y leemos el pasaje que ya conocemos todo, pero sí es importante volver a este pasaje, Efesios 5, 21, 27, claramente diciendo lo que estamos mencionando, ¿no? Que esto también, pues obviamente aplica a todas las áreas. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 21 al 27. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Y después dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí en este pasaje podemos ver claramente cómo, cómo el propósito en sí
en el matrimonio y el rol del esposo es amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y entonces es determinante entender esto de los esposos al considerar cómo era Cristo, ¿no? Cristo con su iglesia es paciente, es amor, es misericordioso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros como esposos debemos ser con nuestras esposas? Y en este punto lo que estamos haciendo es cumplir con el mandato de Dios. Y cuando dice que la esposa debe entender que el marido es cabeza de ella y que debe sujetarse a sus propios maridos, es también eso, ¿no? Como la iglesia debe ser, deleitarse en el Señor, depender del Señor, etcétera, etcétera. Así que el matrimonio viene a ser un tipo del matrimonio de Cristo con la iglesia, y desde esa perspectiva nosotros debemos entender que ese es el matrimonio como tal, para la gloria de Dios, entendiendo el principio del matrimonio de entre Cristo y la iglesia, ¿no, hermano? Así es, hermano. Usted ha citado el pasaje apropiado para hablar de la base del matrimonio. Yo eh, sintetizo de algún modo ese pasaje con dos responsabilidades, que es como una misma moneda con dos caras, ¿verdad? A las mujeres se le dice que se someta o respete, por ahí esa es la palabra que podemos usar, respete a su marido, y al marido le dice que la ame. Ahora, el amor implica también una cierta sumisión y el respeto también implica amor. Nada más que el Señor pone la palabra apropiada para lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? El hombre necesita enfocarse en el amor hacia la mujer y la mujer necesita enfocarse en el respeto al marido. Y esto también, como usted lo ha dicho, llega también a todas las áreas y llega también allí a la sexualidad. Entonces, un ambiente de confianza tiene que ser un ambiente de amor y respeto. ¿Cómo si no alguien podrá ofrecer su cuerpo de una forma pura, ¿verdad? Y santa, agradable a Dios, para dar deleite a la otra persona y también recibir el deleite de la sexualidad tal como Dios la diseñó, si no hay amor y si no hay respeto? Y tristemente es un área donde también el pecado se mete, ¿verdad? Y entonces aparecen allí eh, ciertas cosas que se generan, se forman obstáculos para que el amor y el respeto fluya, ¿verdad? Como la palabra de Dios lo dice. Exactamente, hermano. Bueno, entonces vamos a ir, vamos a in- a interrelacionarnos acá con nuestros oyentes. Eh, Hemos puesto una pregunta en el chat para que nuestros oyentes puedan participar también de este tema. Estamos hablando de la pureza sexual en el matrimonio. La pregunta que hemos formulado a nuestros oyentes es, ¿por qué cree usted que hay tantos matrimonios cristianos con dificultades hoy en su relación? Repito, ¿por qué cree usted que hay tantos matrimonios cristianos con dificultades hoy en su relación? Entonces, eh, pedimos a nuestros oyentes que si quieren participar en la respuesta a esta pregunta, bien pueden hacerlo por el chat. Juan Argüelles responde, las dificultades en los matrimonios cristianos tienen su raíz en el orgullo de cada uno. ¿Ve? Dice que el origen es el orgullo y evidentemente así es, ¿sí? Jamie dice, creemos que se tiene una expectativa del matrimonio muy idealizada y la realidad trae frustración. Tiene que ver con lo que estamos pues hablando, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que debemos entregarnos uno al otro, pues es importante considerar que eso es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? El enfoque debe estar en dar, en servir, en amar, para que el Señor sea glorificado en la relación matrimonial. Y el fin último, aunque en que esto viene, sí es el fin último no es la felicidad como tal, sino glorificar al Señor y crecer a través del matrimonio, pues ir creciendo a la imagen de Jesucristo. Entonces, hermano, vamos a ir entrando en materia, Iván, pero antes de esto,
quisiera que hiciéramos una pausa de música para que avancemos al siguiente segmento de nuestro programa y hablemos acerca de los mitos del sexo en el matrimonio. Ya hemos hablado entonces acerca de lo que es la sexualidad en el matrimonio, hemos definido el matrimonio como tal, pero ahora quisiera que avanzáramos sobre los mitos del sexo en el matrimonio. Entonces vamos a ir a una pausa musical y luego regresamos. Si otros son regalos, tú eres el tesoro que yo siempre había deseado. Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio hasta suena viejo y anticuado, me ilusiona ser una pieza del museo y poder sentir cada día en mi dedo el anillo que me une a ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín. Muy buenas noches, estimados oyentes. Seguimos en Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Hoy estamos tratando el tema de la pureza sexual en el matrimonio. Tenemos como invitado al pastor y amigo Adrián Pasarelli de la Iglesia de la Gracia del Señor Jesucristo en Barrancas, Punta Arenas, en Costa Rica. Habíamos hablado entonces sobre la definición de lo que era el matrimonio. Habíamos hecho un marco general sobre lo que es el sexo en el matrimonio. Y antes de la pausa musical estábamos diciendo que vamos a tratar sobre el mito del sexo en el matrimonio. Y cuando hablamos de mito, hermano Adrián, tenemos que referirnos a todas estas ideas que se tienen mal concebidas sobre lo que es el sexo en el matrimonio como tal. Hemos dicho que el sexo no es el fin. El sexo es un medio de deleite que el Señor ha establecido para la pareja bajo el matrimonio, obviamente, pero esto en el mundo se ha distorsionado y son muchas las parejas, muchos de los cónyuges que viven una dificultad porque se sienten impotentes para satisfacer a su cónyuge, y eso tiene que ver con los mitos, ¿sí? Por ejemplo, está la esposa que ama a su esposo, pero él demanda cosas que este hombre pide sobre ella, y esta mujer, con el fin de retenerlas, pues puede ceder a cualquier cosa, inclusive cosas que están por fuera de la voluntad de Dios. A eso nos referimos con mitos del sexo en el matrimonio. No sé si el hermano Adrián quiera ampliar un poco más acerca de este punto. Sí, eso que usted acaba de mencionar, hermano, me hace pensar, ¿verdad?, de que hay una idea distorsionada porque precisamente no se tiene en cuenta el propósito y el diseño divino, ¿verdad? Usted dijo ahí en un momento que no es con el propósito de la felicidad de una persona, sino que el sexo es para glorificar a Dios, ¿verdad? Y obviamente sí, es algo que le va a traer mucha gratificación y satisfacción, ¿verdad?, a cualquier persona. El problema es buscar esa satisfacción o esa felicidad fuera del diseño divino, como hablamos, una cuestión de bases, de parámetros, ¿no? Y cuando se hace fuera del lineamiento de Dios, estamos hablando del pecado. Entonces, esta sociedad, como he dicho antes, y creo que lo ha sido la historia humana de una forma cíclica, a veces más y a veces menos, pero ha sido caracterizada por un desfasaje del patrón divino en el área
sexual, ¿verdad? O sea, ya en el Génesis encontramos Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hablando en Corinto acerca de la inmoralidad sexual. Es algo que ha caracterizado toda la historia humana y es el mismo corazón humano. En el día de hoy, creo que todos somos conscientes de que hay un énfasis exagerado en los medios de comunicación sobre el tema sexo, ¿no? Antes quizás había cierto grado de tabú o de reserva, o la sociedad tenía más decoro, pero ahora es exagerado el bombardeo, ¿verdad?, de pornografía, doble sentido, desnudez, sensualidad, y todo eso no podemos negar de que afecte también nuestras ideas, nuestros conceptos y nuestras expectativas, ¿verdad? Hoy los niños están hipersexualizados con todo lo que reciben, y ellos van armando su idea del momento en que van a tener sexo, algunos ya a muy temprana edad, y entonces se distorsiona ese plan divino, ese diseño divino, y obviamente relacionado con el orgullo que usted mencionó también antes. Todo eso desemboca en que en el momento del matrimonio hay ciertas metas que no se han alcanzado, ciertas expectativas, ciertos condicionamientos que afectan obviamente a una pareja, ¿verdad? Como usted ha mencionado en ese ejemplo, ¿verdad? A llegar al punto de llegar a hacer cosas degradantes, ¿verdad? Como que un matrimonio mire pornografía para estimularse. Entonces eso puede no solo traer grandes problemas a la misma sexualidad del matrimonio, sino una gran deshonra a Dios, ¿verdad?, por el pecado. Sí, y desafortunadamente aún en parejas que se dicen ser cristianas se ven estas prácticas y no le ven nada de malo, simplemente pueden decir, no, pues eso es simplemente para estimularse, pero sabemos que es el pecado que está reinando allí en esa pareja. La palabra de Dios dice que sea el lecho sin mancilla, entonces debemos entender que lo que nosotros hagamos no es una cosa que solamente concierne a la pareja, sino que estamos hablando de que el mandato de Dios está siendo distorsionado, no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. Entonces eso es importantísimo. Pero acerca del mito del sexo en el matrimonio, todo empieza con el ídolo que hay en el corazón, ¿no?, del creyente, sea hombre o sea mujer. Es un ídolo que se levanta y que de alguna manera se pone en el atrio, porque se piensa, como bien lo decía usted, hermano Adrián, de que el sexo es el ancla de la relación matrimonial y se adora eso cuando no debe ser así. Entonces vemos mujeres, por ejemplo, que buscan cualquier práctica para poder satisfacer a su cónyuge, porque si no piensan que su cónyuge no va a estar satisfecho y va a buscar a otra en la calle, ¿cierto? Y esto empieza levemente, como que, aunque estas cosas decimos que no son malas en sí, pero hay que revisar el corazón. Por ejemplo, una mujer que vive obsesionada por el gimnasio, ¿cierto? O sea, ¿por qué lo hace? ¿Qué busca? ¿Cuál es su motivación? ¿Sí? Es ese ídolo, la moda, las cirugías estéticas. ¿Qué busca? Hombres y mujeres, ¿verdad? Lo que hay que preguntarse es, Sí. ¿qué busca? ¿Cuál es la motivación para hacer esas cosas? No estamos diciendo que sea malo ir al gimnasio, que sea malo vestir a la moda, no estamos diciendo que la cirugía, pero hay que revisar esas intenciones y esas motivaciones del corazón, para qué se está haciendo. Otras parejas dicen, no, es que se acabó el fuego, hay que encenderlo como sea, ¿sí? Entonces empiezan unas prácticas inadecuadas, unas prácticas que no vienen con el afán de exaltar ese ídolo que es el sexo en el matrimonio. Como lo hemos dicho y lo hemos repetido, matrimonio es un regalo de Dios, es un deleite para la pareja, pero el fin último es la gloria de Dios en todo lo que hacemos, como lo dice 1 Corintios 10:31, hermano. Sí, y hermano, ese pasaje que usted acaba de citar, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿verdad? La cama sin mancha. O sea, es un pasaje bastante claro acerca de la relación conyugal. Dicen que en la palabra, en el original, es el coito sin mancha, o sea,
que el Señor deja en su palabra todo lo que necesitamos para conducirnos en cualquier área de nuestra vida, y el sexo no queda por aparte. Y sin duda, muchas de las motivaciones que mueve, o sea, la gente, todo lo que hace, ¿verdad? ¿Por qué viste? Como usted decía, ¿por qué viste? ¿Por qué va al gimnasio? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué? Mucho tenga que ver también con esa orientación o esa expectativa, ¿verdad? De hallar su satisfacción en el área sexual. Entonces ahí eso se involucran un montón de cosas en la forma de vivir de la persona, y cada persona que quiera agradar a Dios debe preguntarse, en esta área, ¿estoy yo realmente honrando a Dios? ¿Es el sexo algo eh, privado, solo exclusivo para mi matrimonio, y dentro de mi matrimonio honra a Dios? Porque también tenemos otro pasaje en la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice que la voluntad de Dios es la santificación. Y eso abarca también el matrimonio. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, porque ellos no conocen a Dios. Entonces, aún puede haber, ¿verdad?, un matrimonio donde hay pecado, donde hay concupiscencia. Alguien puede decir, bueno, pero no estoy siendo inmoral, no estoy engañando a mi esposa, o la mujer no está engañando a su marido, pero puede haber allí también relaciones pecaminosas porque están centradas en el deseo carnal. ¿Me explico? Así es, hermano, así es. Y ahora que usted toca el tema de la infidelidad, ese es nuestro tercer segmento de este programa. Pero antes, quiero leer una pregunta que está haciendo Juan Argüelles, acá en el chat de la emisora. Juan pregunta, ¿la ropa sensual y prendas de vestir para la mujer, si es para lucirlo a su esposo, está bien o no? ¿Qué podemos decir ahí, hermano Adrián, acerca de este punto, hermano? Bueno, estamos hablando de que precisamente uno de los propósitos del sexo, obviamente, además de la procreación, y es que sea para el deleite de la pareja, ¿verdad? Que desea honrar a Dios y tiene ese regalo que Dios también le ha concedido de la satisfacción mutua. Entonces, la pareja debe hablar estos asuntos, ¿verdad? Y obviamente los hombres somos más atraídos por una cuestión visual, ¿verdad? La mujer necesita quizás de palabras, pero eso ya es una cuestión propia, ¿verdad? De cómo Dios ha diseñado, y cada pareja hablará sobre qué es lo que más le agrada, ¿verdad? Dentro del marco de la pureza, ¿no? Entonces, consideramos que debe buscar, tanto la mujer como el varón debe buscar la satisfacción de su cónyuge, y deben hablar esos temas, y obviamente lo erótico o el estímulo dentro de eso es parte propia de la relación, ¿verdad? Uno lee Cantar de los Cantares y uno entiende que allí hay cierta clase de poesía que podría ser erótica, quizás no para nosotros por la terminología que usa, pero sí lo es en el hebreo, y la exaltación o la alabanza del hombre a la belleza de la mujer, y la forma en la que la mujer se expresa acerca de ese contacto, esa cercanía, nos habla de que es algo totalmente agradable y placentero, y está allí en la palabra de Dios, ¿verdad? Como un poema precioso del amor puro y matrimonial. Claro que sí, hermano. Y otra cosa bien importante, como bien lo está diciendo el hermano Adrián, es entender que esto es en la intimidad, ¿no?, de la pareja, y obviamente bajo el acuerdo de la pareja y demás. Desafortunadamente, desafortunadamente el pecado, cuando irrumpe en la relación matrimonial, y estas cosas no se dejan solo para la pareja, sino que aún se tratan de exhibir hacia afuera, ¿no? Entonces ahí vemos mujeres que no solamente se detienen en su sensualidad, como lo decía allí Juan Argüelles, íntima del esposo, sino que eso trasciende por fuera. Entonces, como la moda hoy, digamos el consumismo, la publicidad, etcétera, etcétera, le llevan el mensaje a la mujer que tiene que ser sensual para hacerse valer, hacerse importante, tener significado en esta sociedad.
hay que tener mucho cuidado de no extrapolar esas cosas a la calle, extrapolar esas cosas más allá, porque entonces ahí ya estamos, ahí ya se está pecando, ¿no? Porque ya se está produciendo lascivia, se está produciendo un montón de cosas que obviamente son pecado a la luz de la palabra de Dios y que no están bien.